Mi primera pregunta para los dos es, el bote de raticida y el de azúcar que aparecen en la primera conversación que tienen José y Margarita, cuando dicen que son prácticamente iguales, ¿es un guiño a lo que va a pasar posteriormente? ¿Es un adelanto pero sin que el espectador se dé cuenta? ¿A qué te refieres con lo que va a pasar posteriormente? Sí, cuando el raticida, la rata que la saca de... Ah, No, no. no. Es una transcripción literal de las viñetas de Poco Alcázar. Sí, en verdad tratamos de ser lo más fieles posibles en esto. Otra de las cosas que Mm, me ha llamado la atención es que la primera vez que el espectador ve la casa la ve como un voyeur o stalker. Impresiona ver a los tres personajes como mirando por la ventana, pero el espectador no sabe realmente quiénes son o quiénes van a ser estos tres protagonistas. ¿Lo habéis hecho a propósito? ¿Cómo surgió esta idea? Sí, porque la idea era mezclar el género de la comedia y el de terror. Entonces, como queríamos generar una especie de amenaza abstracta, despersonalizada un poco, entonces tenía que ser todo bastante perturbador, inquietante. Y esta escena nos pareció que con los personajes así quietos, el zoom in, subrayaba un montón un ambiente así como de amenaza. Otra de las cosas que llama la atención del corto es los personajes solo se nombran en contadas ocasiones, solo sabemos que se llaman José y Margarita. Ujú. Y lo dicen además en momentos que tienen que ver con los huevos, la maternidad, pero no, o yo no soy consciente o no sé el nombre de la hija, cómo se llama la hija. ¿Lo Pues teníais? sí, sí que sale en algún momento. sí, Se llama Josefina. cuando, cuando ella baja las escaleras que tiene el bulto en el cuello, Sí. la madre sí que le llama por su nombre, sí. Pues es que ni me di cuenta, como que es como que baja, aparece y le enseña el bulto en el cuello, pero los que más, digamos, me centré es en Margarita y en José, y además ellos dos, una cosa que también llama la atención es que ella parece que tiene la carga en una parte de su cuerpo, el marido en otra, ella siempre está como con la espalda hacia atrás, el marido encorvado, o sea, son cosas que llaman la atención. Sí, porque, bueno, eso es porque nos apoyamos mucho en lo formal para comunicar, porque no nos gusta dirigir el pensamiento del espectador. Entonces, la idea de que los personajes se encajaran como un puzzle se me ocurrió a la hora de hacer el diseño de personajes para subrayar como el nivel de implicación que había entre los dos. Y claro, como es en los años 60 que se supone que está basado en la sitcom de los años 60 que tenían una idea como muy, un concepto como muy tradicional del matrimonio, es esta cosa de, era concebido por como eso, como unos parámetros como muy convencionales, ¿no? Del el divorcio como condición vergonzante, la moral, la ética del hombre proveedor, el matrimonio como una unión indisoluble. Entonces ellos cuando están juntos encajan, pero cuando se separan están deformes. Sí. Era un poco por esto. Y también la hora de jugar con los colores, que encajen también que si les juntas parece solo una persona. Los colores era porque, bueno, la idea era que fuera el capítulo piloto de una serie. Entonces, en los cómics de Paco Alcázar hay un momento en el que la niña se queda embarazada y nos gustaba la idea de sugerir un incesto. Entonces, hacer que ellos fueran vestidos de azul y amarillo y que la hija fuera de color verde era como ya establecer que los colores en este universo establecen parentescos familiares. Entonces la idea que teníamos era que cuando la niña diera luz, el bebé fuera de color turquesa, para insinuar un incesto con los padres y el que era el hipotético padre real va siempre vestido de color rojo, que es como el color más opuesto en el círculo cromático.
Hablando del niño o de la niña, primero conocemos a la niña, después a su hermano. Cuando nace o esta niña y luego este niño, ¿es una metáfora de que enseguida crecemos y nos hacemos mayores? ¿O queríais hacer un homenaje a Benjamin Button? Y además, cuando nace la niña, vemos una estrella detrás iluminada Ujú. que parece con un foco que parece el pesebre, ¿no? Parece Sí, un una milagro. natividad. Bueno, lo del bebé es idea de Paco Alcázar. Eso lo estableció él, nosotros no lo cuestionamos. Y lo de la estrella es por hacer una referencia a las natividades de la pintura barroca, porque me fascinan los pintores barrocos y quería como hacer un guiño a Caravaggio. De hecho, a lo largo del corto hay varios guiños a Vermeer. En la escena que abre el corto, la niña aparece como uno de los personajes de las Meninas de Velázquez, porque, pues eso, particularmente Velázquez sí que me interesaba que fuera quien abriera el corto, porque aunque los pintores barrocos son bastante foto, pero él es muy cine. Es como que yo creo que sería como un equivalente de un largo plano secuencia en el cine, ¿no? Que todo está súper orquestado y súper coreografiado para que encaje y tenga un sentido. Y con, pues eso, es como un guiño a los pintores barrocos, lo de la natividad. Sí, pero espera un momento. Has dicho cuando nace la niña, Ujú. porque, porque entendiste que el huevo es ella, es Josefina. Sí, entendí que el Ah, huevo ya. Ah, No, pues no. No, no, el no. huevo, el niño que nace del huevo es el niño que vemos al final del corto también. Y bueno, y por eso este guiño al final también de me lo puedo quedar y sí es tu hermano, porque es algo tan bizarro que está sucediendo en escena que incluso no sabíamos, aunque es todo idea de Paco Alcázar, no sabíamos ni siquiera cómo situarlo dentro de la familia, del contexto familiar. Pero no es la niña, no. Pensaba que era la niña porque hablan del huevo, de la tortilla y tal, y de repente aparece y dije yo, ostras, Qué guay esa lectura. pero Mola mucho. ahora que lo dices, la niña ya está porque aparecen los tres en una primera imagen Mm, en la ventana, pero yo dije, a lo mejor me he vuelto loca y, No, y no. Pero está guay la lectura, ¿eh? Mola. sí. Está guay. otra, no sé si me habré vuelto loca también, tenemos otra imagen que es cuando el columpio se balancea poco y luego mucho, pero ahí no vemos a nadie, no vemos nada. Y yo pensé, es el viento, es alguien que ha estado y ha dejado, pero no se tiene muy claro, pero me gustó mucho esa idea porque dices, ¿quién será ese personaje? ¿Qué habrá pasado en ese columpio? Era por lo Mm. de introducir componentes del cine de terror, como fantasmales, de apariciones espectrales, y también un poco, yo creo que siguiendo la línea de Paco Alcázar, porque él siempre plantea como situaciones aparentemente costumbristas, donde de pronto hace irrupción un giro siniestro, y entonces era como para seguir un poco en su línea. Y por lo del cine de terror, claro, como de las Sí, películas de terror clásicas. de todos modos, en esta escena aparece también Josefina en la ventana de arriba. Mm. Observándonos Y como... bueno, sí, y la música también induce a esto, ¿no? La música es bastante, se quiebra toda ella cuando el columpio empieza a balancearse y irrumpe ahí en mitad del plano. De hecho, la Mm. música dice mucho en algunas escenas, como por ejemplo cuando vemos la calle con todas las casas iguales, la música que pensamos, yo pensé, digo, es una distopía, es la típica calle de película americana en la que todos son iguales. Yo creo que era por esta cosa de enfatizar la crítica al estado de bienestar que nosotros creemos que subyace en los cómics de Paco Alcázar. Era un poco esta cosa, como ese patetismo que nos deja ver las imperfecciones de un estado que te vende todo el rato la idea de perfección. Iba un poco, yo creo que en esa línea, Ahí como las sitcom clásicas, ¿no? Que tienen siempre como aplican esta norma
del status quo es Dios, ¿no? Que aunque pase algo, siempre se restablece rápidamente. A veces en los cómics de Paco Alcácer pasa algo parecido, ¿no? La niña a lo mejor se está desangrando en unas viñetas y luego en la siguiente está todo bien. Y nosotros pensamos que va un poco por ahí la cosa. Sí, o sea, es curioso, Paco Alcácer invita bastante a esto, ¿no? Incluso cuando están en la consulta del médico y le sacan la rata, incluso la madre se disculpa, ¿no? Al ver la rata. Se pensaba que era algo mucho más grave. Es como este concepto de sociedad que carece de sentido, ¿no? Que carece tanto de sentido que ya todo da igual y, bueno, bueno, y yo muchas veces, incluso analizándolo, lo entiendo, pues, o sea, se podría hacer una analogía a la sociedad de hoy en día, ¿no? Casi, casi. Sí, Entonces, el jugar en la música, además en este momento del plano que es completamente simétrico y también rompe un cuervo sonando en mitad también nos gustaba mucho el juego este bueno, estamos en una sitcom porque la música pertenece al género de sitcom, pero, pero se parte con estos sonidos que son un poco más macabros, más de películas de terror. también tenemos una imagen que a mí, después de esta imagen así un poco de inquietud, de saber, vemos a la madre que está cortando los tallos de unas flores de color morado, violeta, y ese color se asocia con muchas cosas como el lujo, el poder, la sabiduría, creatividad, magia. ¿Teníais pensado el color de esas flores que luego al final de repente como que hacen, se bajan para abajo, como que hay un aire, un viento y hacen... Sí, no, el color no tiene ninguna simbología en ese caso. No, no, lo de que se marchitan al final es también por un guiño a las películas de terror. Y lo que te comentaba de la amenaza abstracta, ¿no? Que es como una sombra que pasa y que de pronto destruye todo a su paso, que se intuya que es como una presencia demoníaca, algo así. Pensaba que ese cuando esa presencia demoníaca o ese suspiro pasa, digo, ha pasado algo como de muerte, como de, no sé, como de mal augurio. Ujú. Pues Mm. entonces lo han leído súper bien. Igual. Sí, Ujú. es curioso porque mucha gente cuando lo ve piensa que no ha entendido bueno, que hay alguna frase escondida dentro de él y no está entendiendo lo que dice, ¿no? Como que se pierde algo, pero realmente no dice nada. Entonces, como que tu lectura es muy guay. El personaje de Lazarus puede que a lo mejor le esté buscando tres pies al gato, pero yo en el momento en que le vi me acordé de una canción de David Bowie y también del significado que tiene Lazarus en la Biblia, ¿no? Ujú. Yo Como pensé lo mismo. es Ujú. como un médico y un médico que ayuda en cierto modo a los pacientes, aunque en este caso, como decía Juan Frank, que incluso la madre termina excusándose ante algo que ha hecho el mal, que es algo que dije, ostras, o sea, ya Yo pensé como lo lo mismo, de podemos... hecho, casi seguro que es eso. No lo hemos hablado con él, pero yo creo que es eso porque hace muchas alusiones a nombres bíblicos en sus cómics. No solamente en Todo está perdido, sino en general. Entonces, yo desde el primer momento que lo leí estoy segura de que era Lázaro, que creo que es el muerto que vuelve a la vida. Sí. Entonces, que es casi seguro que sí. Porque hay casi muchas veces nombres bíblicos en los cómics de Paco Alcázar. Sí, bueno, incluso a Jesucristo en Mecanismo Blanco, otro cómic de Paco Alcázar, incluso Jesucristo va a visitar a la madre del protagonista. Sí que es verdad que quizá es más fácil leer a este personaje con el resto de las historias que van sucediendo después. Ya te metes en un contexto del personaje en el que te das cuenta bueno, que funciona dentro de las mismas dinámicas de la familia. De hecho, yo cuando vi a Lazarus pensé
los médicos de hoy en día en el que vas con una cosa y terminas con 20.000 más, porque la niña fue por unas anginas y terminó con el bulto. Entonces, algo que dije, está muy, muy, muy bien, digamos, separado del resto de la familia, que es como, siempre está tranquila, siempre está cariño, tal, y Lazarus es el personaje que rompe con esta familia. Bueno, más o menos. Yo creo que en general son personajes con problemas para adaptarse que les obstaculizan bastante la vida, en general todos. ¿No? De hecho, una de las ideas de que tuvieran así la fisonomía un poco contrahecha era un poco esta cosa de que sea como un reflejo de su interior, ¿no? Antes de que hablen, ya sabes que algo va mal con ellos. Y yo creo que esto es afín a todos, ¿no? Me gustaría saber para vosotros cómo definiríais a Paco Alcázar en una palabra. Mm, Yo diría que inesperado, inesperado, no es, no sé, y brillante, es absolutamente brillante. Bueno, yo estaba fascinada con sus cómics desde que era prácticamente una adolescente y siempre cuento que fui al Salón del Cómic para intentar conocerle, pero luego no me atreví. Es como una admiración absoluta. Me parece un genio. Se le compara con autores de cómic americanos bastante, bastante cracks. Y bueno, creo que, pues eso, sí, es brillante. Sí, yo diría que bueno, o sea, no sé en una palabra, pero ha conseguido con estos cómics bueno, ya tienen unos años, ser muy atemporal, ¿no? Retratar un tipo de sociedad que en determinadas lecturas la podemos traspolar a las sociedades de hoy en día y también a sociedades del pasado, ¿no? O sea, tiene ese carácter, el cómic me refiero, por una parte se podría leer casi como nihilista también, ¿no? O bizarro y bueno, o sea, yo creo que consigue ser muy atemporal, que consigue, si quieres, traerte lecturas a los tiempos que corren hoy y a los tiempos de los 60. Mm. Mientras hablabais, se me ha venido otra pregunta a la mente y es, nosotros vemos, somos voyeurs y siempre vemos la casa desde fuera para adentro, siempre estamos en lo que es la cocina. Y a mí la cocina me ha encantado como, porque aunque es solo una habitación, pero como que se expande, como que se agranda. ¿Teníais claro que todo pasase en esta habitación, en la cocina? Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de contar a stop motion en un lenguaje teatral. Y en el teatro hay muy pocos decorados y la cámara prácticamente no se mueve. De hecho, el otro día lo hablaba con una colega y decía que si todo está perdido fuera un corto, no, perdón, fuera una película y no fuera un corto, yo creo que no se podría haber hecho, porque era una barbaridad dejar en stop motion una cámara quita tanto tiempo. Que es una de las cosas buenas de los cortos es que puedes experimentar. Y creo que eso nos permitió hacer cosas como contar esta historia como si fuera una obra de teatro. Por ejemplo, me gustaba mucho que se viera mucho techo, porque que diera la sensación de que la gente lo está viendo desde unas butacas, ¿no? El personaje que entra, las risas, que fuera un teatro, unos personajes en un teatro. Mm. Y creo que la cocina es en la que mejor se retrata esto, mejor que en la consulta del médico, por ejemplo. No sé si respondí a tu Mm. pregunta. Y además, me gusta mucho cómo se cambia de la cocina a la consulta del médico sin perder el hilo. Es decir, nosotros siempre estamos, la consulta del médico la vemos antes una puerta y luego pasamos adentro, igual que en la casa. Nosotros somos espectadores de fuera y luego entramos de dentro. Estas transiciones, estuve viendo un montón de capítulos de cosas de casa, de hecho, cuando corta las rosas está cogido de cosas de casa y cuando saca los pasteles del horno está cogido de cosas de casa, yo creo que es una serie con la que hemos crecido
Y estas transiciones se utilizan un montón, ¿no? Como que están aparentemente haciendo algo muy costumbrista, pero en realidad está todo súper teatralizado, súper orquestado y súper alambicado. Pero esas transiciones me parece que son súper clásicas de la sitcom y que sirven para subrayar un montón el lenguaje de comedia, de situación. Si vosotros Mm. fueseis un personaje más de esta historia, de este cortometraje, ¿cómo seríais? ¿Quién seríais? ¿Qué carácter tendríais? Otro ajeno, distinto. No, o de la misma familia. A mí me gustaría mucho ser Wow. el perro que tiene una vagina en el pecho, pero que sale más adelante. Me encantaría ser ese personaje, pues súper cínico. Es un hijo de perra, me encanta. Wow, yo no sabría decir. Hay, hay un personaje que a mí me gusta mucho que es una, una vecina que se le va la cabeza muchísimo. Y cada vez que bueno, habla con su marido, tiene amigos imaginarios, pero no sabría decirte si, si me gustaría ser alguno de los personajes de Paco Alcázar. Creo que no. Y para terminar, me gustaría preguntaros, para la gente que no conozca vuestro corto, no conozca a Paco Alcázar, ¿qué se van a encontrar? Mm, es una buena pregunta. Yo creo que se van a encontrar con mucho humor negro, básicamente, para si tuviera que reducirlo, y con algo muy perturbador, que bastante sorprendente. Y además, claro, con el stop motion, ¿no? Que es casi prestidigitación, que es un lenguaje súper poderoso. Pues algo extraño y oscuro. Sí, yo no sé, pero sí que hay una frase que me han dicho muchas veces después de verlo, que ha sido, ¿qué coño es esto? Y me ha gustado escucharlo. De, joder, que como una sensación no sé si significa quiero volver a verlo o aparta esto de mi cabeza, pero me ha gustado, o sea, que me digan esa frase. Tuve que verlo unas 5 o 6 veces para coger detalles, coger cosas y aún así, pues yo pensaba, pues, digo, el huevo es la hija. O sea, imaginaros, pero aún así me parece fascinante el mundo del stop motion, el mundo del cortometraje y este cortometraje en sí, porque no es el típico cortometraje que lo entiendes, que sabes, sino que tienes que ir como ese rompecabezas en tu mente, e ir sumando y uniendo las piezas. Ya, para que te hagas una idea, Mm. los referentes que teníamos iban desde Norman Rockwell, que es el hombre este que pintaba estas escenas costumbristas de la América de los años 70, que es como súper hogareño, súper en el interior de barberías, de heladerías, pues desde él hasta Norman, o sea, hasta Gregory Crewdson, por ejemplo, el fotógrafo este que hace estas fotos tan perturbadoras, o hay un pintor serbio que se llama Dragan Bibin, que es súper inquietante, pues es los referentes van de un extremo al otro y luego la mezcla. Sí, bueno, y pasando por cosas de casa o médico de familia. Es- Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y felicidades por el corto. Muchas gracias a ti, Gracias, gracias a ti. súper interesante la entrevista.